Bueno, en esta unidad vamos a comenzar con el nivel o la capa de transporte. Estamos siguiendo a modo de organizar un poco el estudio, seguimos con el modelo OSI, ¿no? Ya venimos viendo desde las capas inferiores hacia arriba. Teníamos capa física, capa de enlace, capa de red, y ahora vamos con la capa de transporte. Toda capa ofrece un servicio a su inmediata superior. ¿Qué quiere decir? Que la capa de red ofrece un servicio a la capa de transporte. ¿Cuál es el servicio que ofrece la capa de red? La de direccionamiento IP. En la capa de red, el protocolo predominante, o el único protocolo se podría decir, es el protocolo IP, que se usa para direccionar las tramas o paquetes. Esas tramas o paquetes IP tienen encapsulados información de protocolos de capa superior. Entonces vamos a ver que los paquetes de la capa TCP necesitan de direccionamiento, al igual que UDP o cualquier otro protocolo que vamos a ver de la capa de transporte. Entonces, la capa de red básicamente brinda servicio de direccionamiento, de destino y origen para los paquetes de capas superiores o aplicaciones de capas superiores. Por eso se llama TCP/IP. El servicio de Internet es a través de TCP/IP. TCP ofrece el transporte, que digamos un poco validar que los paquetes lleguen a destino, e IP ofrece la dirección de la posibilidad de direccionamiento. Bueno. Entonces, en esta capa vamos a ver principalmente el protocolo UDP y el protocolo TCP. Como el protocolo TCP tiene más funcionalidades, porque se puede decir que el protocolo TCP es orientado a la conexión y el protocolo UDP es no orientado a la conexión. Es decir, el protocolo TCP ofrece un transporte seguro, ¿sí?, y asegura que la información llegue a destino. UDP no. UDP se dice que es no orientado a la conexión porque es un servicio que se mandan los paquetes, se manda la información y puede que llegue o no llegue a destino. No hace una confirmación de que la información haya llegado a destino. Son dos funcionalidades que hay en esta capa. Uno con transporte asegurado y confirmaciones, como es TCP, y otro que no asegura que la información llegue y vuelva desde el destino, como es UDP. Son dos funcionalidades que se necesitan de acuerdo a qué se desea transmitir y recibir, digamos. Son dos servicios distintos o forma de trabajo que tiene la capa de transporte. Obviamente, como TCP se asegura que los datos lleguen, tiene más funcionalidades. Se puede hacer multiplexación, conectar y desconectar el enlace, puedo hacer control de flujo, vamos a ver qué es esto, y también puedo hacer control de congestión. Todas esas funcionalidades UDP no lo tiene. UDP es más sencillo y es más rápido. UDP, al no necesitar de todas estas funcionalidades extra, es un protocolo más veloz en cuanto al transporte. Siempre, al aumentar la velocidad de transporte, se pierde en control y en seguridad.
Es decir, que asegurarme de que la información llegue a destino. Pero, ¿en qué se diferencian estas capas? Que, por ejemplo, el código de transporte se ejecuta por completo en la máquina de los usuarios. Pero la capa de red, por lo general, se ejecuta en los enrutadores. Los cuales, dice, son operados por la empresa portadora. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos el control del código de transporte. ¿Por qué? Porque está de nuestro lado. En la capa de transporte, la diferencia que tiene, después vamos a buscar la arquitectura para hacer un repaso, vamos a ver que la capa de transporte se ejecuta en el origen del lado cliente. La capa de transporte se ejecuta del lado cliente y se ejecuta también del lado servidor. Pero la capa de red, propiamente dicha, se ejecuta o tiene injerencia en la red. Por eso, en la capa de red, ahí veíamos las formas de enrutar. El ruteo estático, configuramos el protocolo RIP, configuramos un router, ¿ven? Es decir, en la capa de red operamos sobre la red. Pero ahora vamos a ver que en la capa de transporte vamos a trabajar en los extremos. El cliente y del otro lado en el servidor, no sobre la red. Bien, pero ¿qué pasa si la capa de red ofrece un servicio poco confiable? ¿Qué pasa si esta capa pierde paquetes con frecuencia? ¿Qué ocurre si los enrutadores se caen? Si sucede alguna de estos tres ítems, se van a perder paquetes, se va a perder información. Es decir, nosotros no tenemos control sobre lo que pasa en la red. Obviamente, si tenemos una LAN que administramos nosotros, sí, tenemos el control. Pero si hablamos de una red de conmutadores de afuera hacia Internet, ahí no tenemos control. Y ahí se puede caer, se pueden perder paquetes, se pueden caer servicios, y ahí no podemos hacer nada. La información se pierde. Bueno, como los usuarios de los clientes no tienen control sobre lo que pasa en la red conmutada, por ejemplo, Internet, lo que hay que hacer es tratar de controlar lo que se envía y se recibe de nuestro lado. ¿Está bien? Es decir, del lado del sistema operativo o del lado del cliente. Porque si hay una caída de red, eso no podemos hacer nada, porque depende de un servicio ADSL o depende de un ISP. ¿Está bien? Pero sí podemos controlar del lado usuario o del lado servidor que se detecte esa caída y se informe inmediatamente y tratar que no se pierdan paquetes o información y si se pierden, retransmitirlo. Entonces, básicamente lo que hace la capa de transporte es tratar de controlar lo que no puede controlar la capa de red. La capa de red se encarga de enviar y recibir, y si se pierden en el camino, no se puede hacer nada. Pero sobre la capa de transporte podemos hacer un mejor control de que los datos lleguen, y si se pierden, que se informen y que se pueda retransmitir la información. Entonces, la existencia de la capa de transporte hace posible que tengamos un servicio confiable. ¿Bien? Por ejemplo, que si enviemos un correo, llegue, ¿está bien? Y que se nos informe de lo contrario. O que se pueda establecer un enlace, por ejemplo, una videollamada. ¿Bien? Eso se puede controlar desde el cliente. La capa de transporte entonces puede detectar y compensar paquetes perdidos y datos alterados. Es decir, datos alterados es datos que llevan
llegan a destino, pero de forma errónea. Eso se puede detectar. Los paquetes que no llegaron a destino también se puede detectar, los perdidos, y retransmitirlos. Bueno, gracias a la capa de transporte podemos escribir aplicaciones o programar aplicaciones con el uso de primitivas, ¿no? Es decir, que aplicaciones que funcionen para enviar y transmitir o que se conecten a interfaces de red. Es decir, eh, aplicaciones que se conecten a un servicio no fiable o no confiable, como es el considerado el servicio de red, porque se puede perder información. Siempre que un servicio está susceptible a que se pierda información, se dice que no es confiable. Como la capa de red es un servicio no confiable porque se puede haber pérdidas, lo que se tiene que hacer en esta capa superior de transporte es tratar de detectar esas pérdidas o información errónea y retransmitir, ¿no? Bueno, acá tenemos dos ejemplos, ¿no? En el ejemplo A, ¿no? En el entorno de un enlace de datos, ¿ven? Se tiene el enlace de datos, la capa de enlace, en el ejemplo, trabaja directamente con el router y la línea física, ¿no? Es decir, ahí en la figura A tenemos la capa física, que es el medio, en ese caso puede ser un cable, el enlace que une los dos puntos negros, que serían los enrutadores, y la capa de red, o la capa IP, que sería el que maneja el enrutador. Bueno, ¿cómo se ve? Eso sería en cuanto a un enlace local. Puede ser una LAN. Pero cuando hablamos de un enlace del tipo cliente-servidor, que necesita de conexiones de Internet o la subred, acuérdense de cuando vimos la subred, el conjunto de conmutadores que están en la red en Internet. Bueno, y ahí ya no tenemos control. Lo que pasa en la figura A podemos llegar a tener control si vemos el enlace y podemos acceder, si se cae o se corta un enlace, lo podemos reparar. Pero en la B, como es una red más amplia, ahí ya no tenemos control sobre lo que puede suceder de lo que pasa dentro de la subred. Básicamente eso es lo que trata de explicar acá. Uno es más sencillo, el otro ya implica un sistema de conexión más complicado. Bueno, y cuando hablamos de primitivas, en cuanto al servicio de transporte, son estas que están mencionadas en la tabla. Listen es la primera primitiva, que es cuando se está escuchando. Se está escuchando a ver si hay un intento de conexión con esta primitiva. Un sistema cuando pasa a una conexión, deja de escuchar y recibe ahí un paquete o envía o recibe, porque estamos hablando de los extremos siempre. El modelo más común es cliente-servidor. Hay otros modelos, el modelo peer-to-peer y algunos otros, pero el más clásico es el cliente-servidor. Entonces, una conexión puede estar escuchando y puede recibir un requerimiento de conexión o puede enviar un requerimiento de conexión, y ahí la primitiva connect es la que intenta establecer una conexión. Send es para enviar datos
envío información. Receive es para recibir. La data es la denominación de los datos. Y disconnect para desconectar. Entonces, estas son las primitivas básicas que se necesiten para establecer una conexión cuando estamos hablando de un servicio orientado a la conexión, como es el que brinda la capa de transporte, uno de los servicios. Y estas primitivas nosotros las podemos programar, las podemos usar, así como están, son como banderas o variables o constantes, mejor dicho, que se pueden usar para hacer algún programita de conexión de red, algún cliente, alguna aplicación que necesite una conexión. Entonces, estas son las primitivas que usamos y que más adelante ustedes la van a trabajar. Listen, connect, send para enviar, receive para recibir datos y disconnect para realizar la desconexión. Entonces, como resumen, la meta fundamental de la capa de transporte es brindar un servicio eficiente, confiable y económico. Son siempre del lado de usuario, ¿no? O del lado de la aplicación. Y para poder lograr esto, para poder brindar un servicio confiable, utiliza siempre, para poder enviar los datos, utiliza la capa de red, que es un servicio no confiable. Entonces tenemos servicio confiable que brinda la capa de transporte sobre un servicio no confiable que envía la capa IP. Entonces, todo el control de la conexión, del envío y la recepción, se va a hacer a este nivel, a nivel de la capa de transporte. La capa de red tiene algunos controles muy rudimentarios, pero básicamente la capa de red solo envía y recibe. Bueno, ¿dónde trabaja la capa de transporte? En el kernel o núcleo del sistema operativo, en un proceso de usuario, en una computadora, pueden estar corriendo uno o más procesos, generalmente más de uno, que están utilizando un servicio de conexión de red. Bueno, en las bibliotecas que tiene el sistema operativo para realizar conexiones de red y en la tarjeta de red o en la placa de red. Entonces, ahí ya vemos dónde trabaja la capa de transporte. Siempre del lado cliente o del lado servidor. Pero lo que tiene que quedar en claro que la capa de transporte trabaja en los extremos. Por eso se puede hacer un control, porque yo puedo acceder a mi sistema operativo y hacer un control de la conexión o testear o configurar. Bueno, funciones de nivel de transporte. Bueno, esto ya lo estuve diciendo. Se encarga del transporte de los datos de extremo a extremo. Realiza una comunicación de forma transparente con el nivel físico. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel físico no sabe qué hay. Puede haber un cable de fibra óptica, puede haber un cable UTP, puede haber un inalámbrico, puede haber cualquier cosa a nivel físico, pero la capa de TCP funciona de la misma forma. Por eso dice que es transparente. Digamos, no importa que haya cuál sea el tipo de enlace físicamente. Multiplexa tráfico de diversas instancias o procesos. ¿Qué quiere decir? Bueno, justamente esto, que en mi computadora se van a estar corriendo más de un proceso que están haciendo uso, por ejemplo, del enlace de internet. Puedo estar escuchando música con Spotify, puedo estar mirando un video en YouTube, puedo estar teniendo una conferencia por Zoom,
se puede estar actualizando el sistema operativo, y otros programas se pueden estar actualizando, ¿no? Eso es multiplexar. Es decir, todo el tráfico que entra y que sale hay que multiplexarlo. Es un poco lo que hacía NAT. Cuando vimos NAT, lo que hace NAT, el del router, es multiplexar, ¿no? Recibe varios paquetes de distintas computadoras, ¿no? Las envía a destino y después tiene que recibir y enviarlo al origen o a la computadora que originó esa comunicación. Se llama multiplexar tráfico. Bueno, en este caso no son de computadoras, sino de procesos o aplicaciones que están corriendo en el sistema operativo. Bueno, y como les mencioné, existen dos servicios. Un servicio orientado a la conexión. Orientado a la conexión significa que se garantiza la entrega de los datos sin que haya ni pérdidas ni duplicados. Por eso se dice que es una conexión fiable, porque no va a haber pérdidas ni va a haber información duplicada. O por lo menos si lo hay, se puede detectar. Si hay alguna pérdida o duplicación de información, la podemos detectar. Bueno, aparte de este servicio orientado a la conexión, también brinda el servicio no orientado a la conexión, que como dice ahí, equivale al servicio que ofrece IP. ¿Está bien? Es decir, la capa de red es un servicio no orientado a la conexión, no fiable. La capa de transporte también brinda un servicio similar que se lo llama UDP, ¿no? Que ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué se necesitan? Hay procesos que necesitan velocidad. Y para ganar velocidad se tiene que realizar un menos control. Un ejemplo burdo. Si yo estoy viniendo de Trelew a la playa y en la doble trocha me encuentro un control policial, ¿qué va a pasar con los autos? Se va a formar una cola, ¿está bien? ¿Por qué? Porque se está haciendo control policial auto por auto. Entonces, claro, va más lento, exacto. Entonces, irremediablemente, el tráfico va a ir más lento. ¿Ven? ¿Por qué? Porque se está haciendo un control. Si se hace control de papeles del auto y encima se hace también un control de alcoholemia, va a ir más lento todavía en el tráfico, porque se hacen dos controles. En cambio, si la policía ve que ya se formó mucha cola y libera el tráfico, porque se formó una fila de 1 kilómetro, generalmente ahí liberan, ahí qué va a pasar, ahí va a fluir el tráfico y va a ir más rápido. Entonces, hay aplicaciones que necesitan que el tráfico sea rápido. Para eso existe UDP. Por ejemplo, un Meet o un Zoom o cualquiera que sea o un video de YouTube, ¿no? O cualquiera que sea algo, digamos, en vivo, necesita que sea rápido. ¿Bien? Pues yo no puedo estar que se me congele la imagen cada 30 segundos porque se está haciendo un control. ¿Bien? Entonces no. Realmente a las sesiones de video o a las sesiones en vivo virtuales se les libera el tráfico, ¿no? Para que sea más rápido. Porque si utilizaron, para eso se usa UDP. Si utilizamos TCP, si utilizaríamos para un Meet, ¿no? Se me estaría cortando cada 10 segundos la conexión para realizar un control. ¿Eh? En cambio, UDP no. Es liberado, si se corta, se corta. Pero mientras hay un flujo constante. Generalmente, para el flujo constante, algo que sea fluido, el tráfico se usa el UDP. Y para otras cuestiones que no se necesitan que sean, digamos, en vivo, se utiliza TCP. Para todo lo demás, por ejemplo, ver una página web,
se puede ir cargando de a poco, ¿no? O un correo electrónico, esas cuestiones. Por ejemplo, un correo se necesita que llegue sí o sí. Por eso se utiliza TCP. Y UDP es para cuando se necesita un flujo más rápido de datos. Bueno, y acá vemos una comparación de tráfico. Por un lado, bueno, esta es una captura que se hizo del tráfico en un momento dado. Ahí abajo está la hora, entre las 22 y las 00:30 de un día X. Bueno, es medio viejo, voy a buscar uno más actual, en el año 2002-2004. Pero bueno, sigue siendo similar, ¿no? Ahí el azul es el tráfico por TCP y el verde es por UDP y el marrón es otro. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado o qué habrá pasado durante la pandemia, durante el 2020? Que probablemente haya aumentado el tráfico UDP. ¿Por qué? Porque hubo más meeting y hubo más, obviamente TCP también aumentó, pero habrá aumentado mucho más UDP sin llegar a ser más que TCP, pero habrá aumentado por el hecho de los meetings y los Zoom. Entonces, probablemente durante el 2020 creció el tráfico UDP. No creo que haya superado a TCP, pero habrá que sigue. Porque hubo más streaming. Hubo más streaming de video, entonces probablemente haya crecido el tráfico UDP. Después lo vamos a buscar, a ver durante el 2020, a ver cómo fue el tráfico. Bueno, y acá especificaciones del protocolo de transporte. Como vimos con el paquete IP, todos tienen una cabecera, tienen una longitud, tiene un checksum. Un checksum es tiene tiempo de vida, TTL, para que el paquete no esté indefinidamente circulando por la red. Y encapsula un protocolo. Bueno, digamos, este es un paquete IP de 32 bits que encapsula entonces un protocolo TCP. Ahí, en la parte amarilla, después especifica qué tipo de protocolo de capa superior o de capa de transporte encapsula. Después cuando veamos un sniffer de paquetes, Wireshark, vamos a ver bien acá dónde está esta información. Bueno, el campo protocolo es un número. Si es 1, es un paquete ICMP de control de Internet, un paquete de control, por ejemplo, con el que dialogan dos conmutadores para establecer un clock, un ratio de envío de información. Puede ser un propio paquete IP, ¿está bien? Que solamente está verificando que esté la dirección de destino. 6 si es TCP y 17 es UDP. Entonces, nosotros capturamos un paquete IP. Y para saber de qué se trata ese paquete, qué está enviando o recibiendo, tenemos el campo protocolo. En el campo protocolo vamos a saber si es un paquete IP propiamente dicho, si es TCP o si es UDP o ICMP. Mirando esa porción de bits, porque son 32 bits, en la parte, bueno, acá no está diferenciado en qué posición está, pero hay una cantidad de bits que por lo visto son es para dos números nomás, para dos cifras, que es el campo protocolo. Y después, bueno, los datos que vienen en sí.
¿Está bien? Pero bueno, cuando el paquete IP tiene el campo de protocolo en 6, entonces encapsula a un paquete TCP. Bueno, y acá vemos cómo sería la arquitectura. Tenemos dos computadoras o dos hosts, dos dispositivos. En el host 1 tenemos la arquitectura de cliente, se puede decir, una capa de aplicación, un punto o una interfase de acceso para enviar los datos, la entidad de transporte que se encarga del control. Fíjense, por eso al nivel de transporte se dialoga con el nivel de transporte del otro lado. Sería una interfaz virtual eso. Y por abajo tenemos la capa de red, que es la que envía hacia el enlace físico, en realidad, los datos. Bueno, y ahí tenemos una dirección de red, que es la dirección IP, básicamente. Bueno, y del otro lado, tenemos un modelo similar, nada más que fíjense que ahí arriba, la diferencia es que hay más de un punto de interfase. Eso se puede decir que son procesos. O los puertos, ahora vamos a hablar de puertos, a lo que está la escucha para recibir información ahí del otro lado. Bueno, este es el modelo de transporte. Se necesitan entradas, básicamente entradas y salidas de cada una de las capas, que ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, más en detalle, digamos como haciendo un zoom al modelo anterior, tenemos un proceso en el host 1 que desea enviar datos. Tenemos un SAP, que es un punto de acceso al servicio de transporte, una conexión de transporte, y un NSAP, que es un punto de acceso al servicio de red. N porque es network. Red viene de network. Entonces tenemos los puntos de acceso al transporte y red, que necesita hacer un proceso X, que en ese caso es el círculo que se ve ahí, en el host 1, y del otro lado tenemos lo mismo, pero a la inversa. Tenemos un punto de entrada en la capa de red, NSAP, y un punto de entrada en la capa de aplicación, pasando por la capa de transporte, que es TSAP. Esos puntos de servicio en realidad son puertos. Y ahí tienen un número. Puertos también lo vimos con NAT. Con NAT habíamos visto que había direcciones IP, pero también puertos. Los puertos necesitan las aplicaciones. Para poder acceder al transporte, las distintas aplicaciones se enumeran con un número de puerto. Ese número de puerto pasa por la capa de transporte y cuando llega a la capa de red se le agrega una dirección de red. Entonces todo enlace queda definido con una dirección de red IP y un puerto. Ahí tenemos ejemplos de número de puertos. 1208, 1522, 1836. Ahí, por ejemplo, se estableció un enlace entre el puerto 1208 con el puerto del otro lado, 1522. Y tenemos otro puerto, el TSAP, que está a la escucha. Que está escuchando, está en listen, pero no está ni transmitiendo ni recibiendo. Que es el puerto 1836 del servidor del lado del host. En este caso, bueno, hay solamente dos servicios ahí funcionando, digamos, del lado del servidor. Pero podría haber más. O podría ser que los dos servicios del lado host estén enviando y recibiendo. En este caso hay un solo enlace establecido. Pero podría ser que sean los dos que estén enviando y recibiendo. Por eso la multiplexación. Se multiplexa
entre los procesos de uno y otro lado. Bueno, y para eso existe un servidor de procesos, que es lo que se ve acá. Tenemos un usuario, un cliente, que se conecta con un proceso del lado servidor. En este caso el usuario, por ejemplo, en la figura B, se conectó, el dispositivo se conectó para actualizar la hora. Ustedes saben que hay una hora de internet, que es una hora mundial, que ponen hora los dispositivos que se conecten de acuerdo a la hora del mundo y a la zona geográfica. Nosotros tenemos Buenos Aires, Georgetown. Entonces, estamos en ese uso horario. Cuando conectamos a internet, hay un servicio de hora del día que es el que pone o verifica que mi hora esté al día, conectándose entonces a internet. Bueno, ese era el caso, esa era una introducción de TCP, de la capa de transporte. Entonces tenemos cliente-servidor, procesos del lado cliente, servicios, se puede decir del lado servidor, y tenemos punto de acceso a los servicios o puertos. Bien, en el caso UDP, ya dijimos que es un servicio sencillo, no fiable, porque no realiza control, puede fallar. ¿Cuándo se utiliza? Por ejemplo, en intercambios DNS, se utiliza UDP para que sea rápido, para conseguir el nombre de un dominio y asociarlo a una dirección IP. Se utiliza, que lo vamos a ver también, el servicio DNS. Dominion Name Service, o servidor de nombres. Bueno, aplicaciones en tiempo real, videoconferencia, telefonía IP. Cuando hablamos por internet a través del teléfono, eso es telefonía IP. Y cuando los mensajes no importa si se pierden, si se producen regularmente. Por ejemplo, SNP es un protocolo también, SNMP, perdón, un protocolo de control que lo utilizan los routers para realizar controles o configuraciones. Los dispositivos de red se están enviando todo el tiempo paquetes de control o mensajes de control y sincronización o de testeo. Entonces, como no importa si se pierden, porque después se hace otro control, se utiliza UDP. Y NTP es para sincronizar relojes de los dispositivos a fines de enviar y recibir información. Para el tráfico broadcast, por ejemplo, acuérdense que en nuestra red tenemos tráfico broadcast. El tráfico broadcast es el que le llega a toda la red. Por ejemplo, un tráfico RP para saber las direcciones de red de una LAN. Ese es tráfico de difusión. El tráfico de difusión, entonces, también utiliza UDP. Estamos hablando de protocolo UDP. Bueno, los paquetes o mensajes que se envían se llaman, bueno, datagramas UDP. UDP realiza una multiplexación. ¿Por qué? Porque puede ser que, como vimos en el ejemplo, mi reloj se esté sincronizando y a su vez haya una videoconferencia. ¿Bien? Si bien no hace comprobación de errores o es formacional, sí tiene que multiplexar. Es decir, puede haber dos enlaces UDP funcionando en un mismo sistema operativo. UDP no realiza
Puede llegar a ser un checksum, como dice ahí, pero no realiza control de flujo, ni control de congestión, ni retransmisión de datos perdidos, ni conexión o desconexión. Todas estas funcionalidades sí las realiza TCP. Entonces, cuando veamos TCP, vamos a ver todos estos tipos de control, pero no en UDP. Bueno, la cabecera de UDP es bastante sencilla, son 32 bits, tiene puerto de origen y puerto de destino. Recuerden que los puertos son los puntos de acceso de los procesos o los servicios a un enlace. Bueno, longitud de datagrama UDP para saber el tamaño y checksum. Esta sería la cabecera de un mensaje o datagrama UDP. Esto después va subido a un paquete IP, que es el que en realidad se transmite. Porque acá a esta altura yo no tengo dirección de red, no tengo dirección de destino. Lo único que tengo es un punto de acceso al servicio. Bueno, y ahí tenemos entonces el encapsulamiento o el paquete completo, agregándole la dirección IP. Y fíjense que ahí aparece un 17. Ese 17 es el que identifica que este paquete en realidad es un datagrama UDP. ¿Bien? Está transmitiendo información de UDP. Se identifica gracias al número ese 17. Bueno, el 17 corresponde al valor UDP. Bueno, y la multiplexación entonces, para que distintos procesos o aplicaciones se puedan estar simultáneamente dialogando con la red, se utiliza la multiplexación, que es a través de los números de puerto. El número de un puerto es un entero de 16 bits y va de 0 a 6535, que es entonces la cantidad de puertos. ¿Cuántos puertos tenemos para transmitir y recibir? 65.535. No hay más. Deberían alcanzar igual, porque nunca, nosotros no usamos creo que ni simultáneamente ni 20 puertos. Y como son del lado cliente o del lado servidor, no importa si se repiten, porque es como una dirección IP privada. Como es de uso local, se puede repetir en otras partes del mundo, mientras nosotros no estemos conectados, no pasa nada, ¿no? Y como ya dije también, la combinación entre una dirección IP y un puerto, ¿no?, se lo llama socket. O se dice que un enlace siempre está identificado por un número de puerto y una dirección IP. Como tenemos ahí abajo, ¿ven? Tenemos una dirección IP y tenemos también entonces un número de puerto. A todo esto se lo llama socket o un enlace. Tenemos dirección de un enlace, digamos que siempre se necesita saber con qué host o computadora me conecto y con qué proceso. Uno identifica al dispositivo o computadora y el otro, el puerto, identifica a qué proceso se está conectando. ¿Es un Spotify? ¿Es un Ares? ¿Es un Zoom? ¿Está bien? ¿Es el antivirus que se está actualizando? ¿Estoy recibiendo un correo a mi cliente de correo? ¿Estoy navegando páginas web? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué proceso cliente estoy corriendo? Eso me lo dice el número de puerto. Es decir, no basta con saber la dirección IP. Necesito saber también qué estamos corriendo, ¿no?, o qué enlace quiero establecer con esa dirección IP.
Bien, 0 es 0, es nada. No hay nada, 0. Cuando no hay nada es 0. No se hace ninguna conexión. Bueno, lo que vamos a encontrar es el 80. Bueno, acá tengo la lista. Está bien, bueno, acá tenemos, bueno, más bajos tenemos. El más bajo es el 13. Ahí está. El 13 es entonces, para la hora y el día. Date time, o daytime. El 13. Son puertos conocidos, digamos, ya están reservados. No se pueden usar a menos que sea para estas aplicaciones. FTP, transporte de archivos, el 21. SSH, para brindar conexiones seguras, el 22. Una conexión de Telnet, el 23. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, es para enviar mails, el 25. DNS usa 53. BootTP es para levantar una máquina a través de una red, 67. HTTP es del 80. Recibir un correo es a través, cuando yo recibo los correos, POP3 a través del puerto 110. Sincronización de relojes de envío de transmisión, 123. SNMP es para Simple Network Management Protocol, es para entonces configuración de la red. LAN, 161. LDAP es como un servicio de directorio, 389. HTTP seguro, cuando se le agrega la S con los dos puntos, o la S, bueno, propiamente dicho, es el 443. Y sí, creo que era telefonía IP, que puede ser el 5056. Entonces, estos son los puertos bajos. El más bajo era el 13, ¿está bien? Y bueno, y de ahí para arriba tenemos los puertos que se utilizan. Más bajo que eso, no. Entonces, por un lado teníamos los puertos bien conocidos, que era esa lista, que están por debajo del MIS 23. Del MIS 24 para arriba, se dicen puertos registrados. ¿Qué quiere decir? Es que si yo tengo un nuevo servicio de mensajería, por ejemplo, cuando se inventó WhatsApp, ¿está bien? Reservaron un puerto. Esos puertos que se reservan a aplicaciones es a partir del 1024. Del 1024 para abajo son los servicios comunes que todos utilizamos. Del 1024 para arriba pueden ser servicios que no utilicemos, ¿está bien? Y después los superiores son dinámicos o privados, dependiendo de quién lo necesite. Bueno, y si queremos ver actualmente los puertos reservados, o las direcciones de puerto para qué son, ahí tenemos una lista, un listado con el listado de puertos. Ahí en Wikipedia. Y bueno, y acá tenemos los más conocidos, o los well known, bien conocidos, que son todos esos, ¿sí? Que son mayormente los más utilizados. Es lo que vamos a ver cuando hacemos sniffer de paquetes y veamos los números de puertos. Vamos a ver que estos puertos se van a repetir mucho porque son los que más se usan. Son los puertos bajos que son los más conocidos. Bueno, y acá un ejemplo de cómo se realiza una multiplexación. Bueno, a nivel de enlace,
arrancamos en el nivel de enlace, teníamos una cabecera MAC, ¿recuerdan? Que la MAC era la dirección física. Sobre, en este caso, Ethernet. Por eso dice EtherType 800, identifica Ethernet. Y ahí tenemos encapsulado un datagrama IP. Hasta ahí tenemos la dirección MAC, dirección física de una computadora, y no sabemos qué contiene el datagrama. Pero sí sabemos que hay un datagrama IP. Bueno, obviamente hay un CRC, que es el código de redundancia cíclica, que es el control de errores. Bueno, por arriba, como es, tenemos, si, digamos, desencapsulamos el datagrama IP, nos vamos a encontrar con, en este caso, la cabecera IP, que bueno, va a tener las direcciones, y puede también haber un control de errores mínimo. Y en este caso vemos que tiene encapsulado un datagrama UDP. ¿Bien? Entonces, desencapsulamos, bueno, y hay un checksum, fíjense. Bueno, desencapsulamos ese datagrama IP, perdón, UDP, y nos encontramos con el número de puerto. En este caso es el 13. El número de puerto 13 y los datos propias de esa aplicación y un checksum, también un control de errores. Entonces, el puerto 13, en este caso es para datetime, para actualizar la hora y la fecha y la hora del sistema, de nuestro sistema. ¿Bien? Entonces, lo que estamos haciendo acá con esta multiplexación, lo que quiere mostrar este ejemplo es que recibimos primero un paquete o un paquete con una dirección MAC. Ahí adentro tenemos en el nivel el paquete IP. Si lo abrimos, en este caso tenemos una conexión UDP. ¿Está bien? Por arriba tenemos el número de puerto que ofrece el nivel de transporte, para saber quién es el que está, qué proceso está recibiendo este datagrama IP. Y ahí nos encontramos con el puerto 13, que en este caso es para el proceso que pone o actualiza la fecha y la hora del sistema. Eso sería entonces una multiplexación, o el ejemplo de qué pasa cuando se recibe una trama, ¿no? La tenemos que ir, es como una, se puede decir que es como una cebolla, que le vamos sacando capas. Cebolla en inglés es onion. Le vamos sacando capas a la cebolla antes de encontrarnos con lo que en realidad necesitamos, que en este caso son los datos de la aplicación. Había otro ejemplo de otra verdura más conocida que ahora, bueno, no me voy a acordar. Pero bueno, la cebolla, es más, hay un servicio que se llama Onion de Tor, que ofrece un servicio de seguridad encapsulado por capas para brindar una conexión segura. Y da el ejemplo de Onion, de capas o de cebolla. Vamos abriendo la cebolla. Claro, Tor con Deep Web utiliza el concepto de esto de cebolla, de Onion. Es más, creo que en el logo es una cebolla, porque le vamos sacando, digamos, como las partes a la cebolla, y tenemos el corazón, digamos, en el corazón estaría la información. En este caso es lo mismo. Bueno, siempre como hay modelos cliente-servidor, generalmente un cliente inicia una conexión hacia un servidor, que espera la conexión. Y el cliente, cuando inicia una conexión, también tiene que tener identificado un número de puerto. Generalmente, para identificar puertos clientes, se utilizan los números altos, ¿bien? De 40.000 para arriba. Es decir,
Los números bajos son para servicios, los números altos son para identificar hosts o conexiones. Bueno, el modelo cliente-servidor, cualquiera de las partes, como dice al final, puede terminar o la conexión. Bueno, a nivel de aplicación, algunos protocolos o puertos que utiliza Emule o el Ares, Sky, Spotify, utilizan modelos de peer-to-peer. En ese caso no hay cliente-servidor, sino que son entre pares. Bueno, sí. Bueno, WhatsApp. En WhatsApp no hay un servidor de, digamos, si yo quiero hablar con mi mamá, también establezco una conexión con otro cliente. Realmente en un Meet se dice conexiones entre pares, porque yo no estoy haciendo una videoconferencia, no estoy accediendo a un servidor para, para bajarme algún servicio. Después, bueno, ese es otro modelo. Aparte del modelo cliente-servidor, hay un modelo entre pares que es peer-to-peer. El ejemplo más común es el de compartir archivos a través de un Ares o de un Emule o los torrents. Bueno, los torrents, el torrent es un caso de que se dan los dos modelos. En el torrent se dan cliente-servidor y se da también peer-to-peer. Porque lo que tiene un torrent, lo que publica el torrent, es un listado de dónde están los torrents. ¿Quién tiene tal torrent? Entonces yo, para bajar un torrent, primero accedo al servidor, el servidor tiene las direcciones de todos los clientes que comparten, y ahí después establezco una peer-to-peer, una conexión entre iguales, se dice. Pero sería como, los torrents sería el único, uno de los, bueno, hay otros, pero el ejemplo que utiliza los dos modelos. Por ejemplo, un Dropbox o un Drive es un modelo cliente-servidor, porque yo accedo al servidor del Drive para bajar archivos o subir archivos. Bueno, acá ejemplos. Tenemos un cliente que es, en este caso, una computadora con una dirección IP que se desea conectar a un servicio para poner la fecha y la hora de nuestro dispositivo para actualizarlo. Entonces, bueno, ahí vemos, se envía un mensaje UDP hacia el puerto 13, que es el que me brinda el servicio de hora y fecha. Pero ¿qué pasa? De este lado tenemos un cliente. Siempre tiene que haber, cliente, en este caso, cliente-servidor. Entonces, del otro lado accedo al puerto 13 para que mi cliente se actualice. Pero se le pone un cliente de origen, un puerto distinto. En este caso se le dio el 1038. Bueno, y ahí UDP devuelve, ahí como se muestra la fecha y hora, la fecha y hora actual. Bueno, en este caso era 1982, por ejemplo. Pero bueno, como siempre, los sockets, ven ahí abajo, quedan con número de puerto y dirección IP. Siempre va a haber un puerto cliente de un lado y del otro lado un servicio. En este caso, el servicio está de hora, está en el puerto 13. Puede ser cliente, que puede ser cualquier puerto, aleatorio. En este caso fue 1038, pero puede ser cualquier otro. Se conecta a un puerto well known o conocido, que en este caso es el 13, para obtener una hora. Bueno, y acá vemos cómo se verían las cabeceras IP y en este caso UDP.
Bueno, de un lado, esto que parece chino, en realidad no es muy complejo. Tenemos la versión de IP header, estoy mirando el de la izquierda. Estoy mirando acá, a ver si puedo, vamos a escribir. Estoy mirando acá. ¿Ven? IP header, la cabecera IP. Tenemos primero versión del protocolo, versión 4, el IPv4. Tenemos el largo, la longitud, 20 bytes. Deep Service, bueno, si está a 0, el tema de la fragmentación es esto. Tamaño total del datagrama, en realidad es de 131 bytes con los datos. 20 es el tamaño de cabecera. Identificación de este paquete. Los paquetes van enumerados. Este es el paquete número 21.066. Bueno, fragmento, como no está fragmentado, es decir que la información está toda contenida acá. Digamos, no viene este paquete acompañado con, digamos, con otros. Sí, la identificación, obviamente, porque va a poder haber distintos paquetes IP de distintos procesos. Bueno, fragmentado entonces no está fragmentado. TTL, time to leap, quiere decir que puede rebotar en la red por 60 segundos o saltos, o 60 saltos, y luego considera que no llegó a destino, entonces la red lo elimina. El número de protocolo, 17 para UDP, porque estamos hablando de UDP. Un checksum, que en este caso es un número hexadecimal. Dirección de origen, una dirección IP. Dirección de destino, hacia dónde va. Entonces, todo esto de acá arriba son opciones del paquete IP, de la cabecera. Y por debajo tenemos lo que está encapsulado dentro del paquete IP, que es el paquete UDP. En este caso, el puerto cliente es el 1227, esto es un puerto aleatorio. El puerto destino, hacia dónde va o qué servicio necesita. En este caso es SNMP, que es de control de red. Un largo de 111 bytes. Arriba teníamos 131. Fíjense, el tamaño de los datos, digamos, que está encapsulado, es de 111. Si esos son 111, que son los datos, bytes, la longitud en bytes, le sumamos la cabecera del paquete IP, sin opciones son 20 bytes. ¿Bien? Puede ser mayor, pero bueno, son 20 bytes de la cabecera IP. Si le sumamos los datos, ahí tenemos en total 131 bytes, ¿ven? Que es la longitud total de este paquete o datagrama. Bueno, del otro lado, bueno, este es el paquete que quiere acceder al otro lado. Del otro lado hay una respuesta. Bueno, lo mismo, versión, longitud de la cabecera, 20 bytes, también IP. Fíjense, acá el total leg cambió porque es una respuesta, es otro dato. Bueno, identificación del paquete IP es esta. Esto digamos que es una sincronización, esto cambia entre extremos. Quiere decir que acá probablemente de un lado se enviaron 21.066 paquetes y del otro lado solo 2.000. Para dar un ejemplo, puede ser una numeración que vaya de 100 en 100 o de 10 en 10, pero esto, cada paquete que se envía se incrementa esta identificación para identificar cada paquete. Bueno, time to leave, el tiempo de vida del paquete aumentó un poquito,
Protocolo sigue siendo UDP, la respuesta a este paquete es UDP 17. Un checksum. Source address, fíjense, source address era del otro lado del destino. Ahora estamos respondiendo, entonces, mi destino va a ser el origen del otro lado. ¿Está bien? Lo voy a cambiar de color. Entonces, mi destino es la respuesta al que originó el pedido, que es esta IP. ¿Está bien? Y está respondiendo el destino que era el destino del otro lado. Bueno, número de puerto, el servicio SNMP es a través del puerto 161. ¿A quién le respondemos? A un cliente que está del otro lado que pidió ese servicio. En este caso era el 1227. ¿Está bien? Esto, el cliente, el subport siempre generalmente es un puerto aleatorio, puede ser cualquier número. Cuando hay un servicio, es un puerto bajo, es un puerto siempre conocido o reservado. Bueno, el tamaño de paquete, fíjense, 140, si le sumamos 20 de la cabecera, ahí vamos a tener 160. Bueno, y el checksum es para verificar, es una verificación de en hexagesimal. Generalmente la verificación es con la longitud y los datos y una porción de los datos que encapsula. Eso también lo vamos a ver más adelante cómo se hace la verificación. Bueno, esto que vemos acá, ustedes lo van a tener que tratar de identificar cuando hagamos captura de tráfico. Vamos a hacer alguna captura y vamos a ver qué está pasando en el tráfico. A ver, ¿qué paquete es? Paquete IP va a ser siempre, ¿no? Pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene, bueno, puede ser ARP también. ARP es otro paquete que no utiliza IP. Bueno, puede ser. ¿Ese paquete qué es? UDP, TCP, ¿no? ICMP, ¿qué es? Vamos a capturar el paquete IP, lo vamos a abrir y vamos a tratar de identificar esta información. ¿Bien? Lo vamos a hacer, digamos, en vivo, ¿no? Analizando un tráfico. Ustedes van a analizar el tráfico de su computadora, de su Wi-Fi, van a hacer captura y van a ver qué tengo acá. Tráfico UDP, tráfico TCP, un broadcast, ¿qué es lo que tengo? ¿No? Lo vamos a analizar. Bueno, ¿cuándo y cómo se envían datagramas UDP? Cada vez que, bueno, se invoca a un send-to, que es una primitiva, se envía un datagrama IP al socket destino. Fíjense, acá dice, si el datagrama no cabe en la trama IP, se fragmenta. ¿Está bien? En el caso anterior no estaba fragmentado, por eso diff, ¿no? Si vemos la trama anterior, ven, acá ven, df, quiere decir que no está fragmentado, está en 0. Diff serves está en 0, quiere decir que no está fragmentado. En este caso no hubo fragmentación. Pero puede haber fragmentación de datos, si no alcanzan, se fragmenta, que es lo más común. Bueno, entonces en el envío se utiliza la primitiva send-to o la función send-to, se utiliza el socket con el puerto especificado, y en la recepción, si llegó fragmentado, del otro lado se tiene que volver a armar. Y bueno, en este caso de UDP, IP lo pasa a UDP, y de ahí UDP, a través del puerto, sabe cuál es la aplicación o programa que lo requiere. En este caso se hace con REST. Serían dos funciones de nivel de transporte, receiver y send-to,
De un lado para enviar y del otro lado para recibir, entonces, información. Serían como las primitivas. Send to, enviar, y recibir. Bueno, y hasta acá vamos a ver hoy, porque ya después entraríamos con TCP, y ya con esto hay bastante. Entonces, lo que acabamos de ver es un servicio del nivel de transporte. En este caso vimos UDP y vimos entonces cómo funciona. Bueno, acá en este caso me olvidé acá están identificados entonces. Fíjense, acá está identificado el número de puerto en la primera columna, en la segunda, en el servicio, la primera, y también si es TCP o UDP. Esto lo pasé por alto. Fíjense, los servicios UDP, fecha y hora, DNS, para levantar un cliente por la red, sincronizaciones, SNMP, que es de configuración de red, LDAP, servicio de escritorio, u otro, y SIP es para iniciar una sesión que puede ser telefonía IP. Entonces tenemos los puertos más conocidos y si son TCP y UDP. En el caso si fueran conexiones de Meet o de Zoom, serían puertos aleatorios, porque serían dos puertos clientes. Eso también vamos a tratar de capturar. Vamos a iniciar una sesión de Meet. Bueno, ahora no lo tengo corriendo, pero vamos a iniciar y vamos a ver si podemos identificar con un sniffer de red, en la práctica, si podemos identificar qué puertos se están corriendo. Bueno, entonces hasta acá arrancamos con el nivel de transporte y vimos el servicio UDP. Recuerden, es no orientado a la conexión y brinda un servicio no fiable. ¿Qué quiere decir? Que los datos se pueden perder. Pero no importa, lo que se busca es ganar con velocidad. Lo mismo en el tráfico. ¿Qué pasa? Si están haciendo control en la doble trocha para entrar a la Playa Unión. Si liberamos el control, el tráfico va a pasar. ¿Bien? Pero ¿qué puede pasar? Que ahí me pase droga, por ejemplo. Que venga un auto con un cargamento de droga. Y va a pasar. Porque yo le estoy diciendo que pase, no estoy haciendo ningún control. Bueno, en informática eso puede ser un hacker. ¿Bien? No sé, para dar un ejemplo. Que me está escuchando, por eso dice, me está escuchando los puertos y está buscando ingresar a mi computadora para hacerme un ataque. ¿Bien? Si nosotros lo liberamos, no hacemos control, me puede entrar cualquier cosa. ¿Bien? Bueno, igualmente UDP se hace algún control a nivel superior. UDP no hace controles, pero a nivel superior se puede hacer controles. Bueno, cuando nosotros liberamos puertos, cuando instalamos un Zoom, por ejemplo, estamos liberando puertos. Obviamente la seguridad, en ese caso, la brinda la aplicación. Pero pueda tener esa aplicación, pueda tener algún error de seguridad, y puede ingresar cualquiera. Ha pasado, cuando en esto de pandemia, cuando se empezaron los Zoom, que entraban ajenos a un Zoom, que nada que ver con lo que se entraban a chusmear, digamos, ¿bien? Y no tenían nada que ver con el Zoom que estaba pasando en ese momento. Eso era porque tenía problemitas de seguridad la aplicación. Pero los temas de seguridad, realmente en la capa superior de aplicación.
bueno, dejamos para la clase que viene entonces el protocolo TCP. Y después, bueno, vamos a ir a ver haciendo una práctica entonces, de snifear, de hacer una sniffer o una escucha